Es hora de comenzar a ver el video 6 de 7 del segundo módulo del curso de especialización para operadores en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Y al término, recuerda responder la evaluación correspondiente. Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos acerca del tema de la prevención de la tortura en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Todo servidor público debe de promover, garantizar y proteger los derechos humanos. Es por ello también de que deben de evitar actos de tortura, principalmente las instituciones policiales, hablando de lo que es policía municipal, policía estatal, guardia nacional, en el cual deben de evitar cometer este tipo de actos. El artículo 15 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece esa prohibición de tortura, ¿no? Y también de esos tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Está prohibido todo acto constitutivo de tortura, ¿no? Y propiamente, como ya lo referí, se puede dar en el momento en que el adolescente es detenido o bien cuando está ese adolescente en lugares propiamente centros especializados para adolescentes o en su traslado a esos centros, ¿no? Por ello, las autoridades dentro de sus respectivos ámbitos de competencia deberán de garantizar la seguridad física, mental y emocional de la persona adolescente. Queda prohibido los castigos corporales, la reclusión en celda oscura, las penas de aislamiento o celda solitaria, así como cualquier otra sanción o medida disciplinaria contraria a los derechos humanos de la persona adolescente. Y además no se podrá sancionar al adolescente más de una vez por esos mismos hechos, ¿no? Por eso también el artículo 15 de la Ley Nacional establece que están prohibidas las sanciones corporales, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día en los centros especializados? Pues atendiendo de que algunos adolescentes son rebeldes y que el ambiente de encierro pues les afecta emocionalmente, entonces ellos ahí pueden estar en ese centro especializado y también cometer alguna falta disciplinaria, ¿no? O también algún delito, ¿no? Por ello, muchas veces los guías técnicos o el personal directivos de los centros especializados pueden incurrir en actos constitutivos de tortura, ¿no? Tenemos instrumentos internacionales, ¿no? Que sobresalen en este tema en comento, ¿no? Y que nuestro país es parte de dos tratados internacionales específicamente sobre la prohibición de la tortura. Uno de ellos es la Convención contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de 1984 y también tenemos lo que es la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de 1975 y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985, ¿no? Ambas convenciones fueron ratificadas por nuestro país y a finales de los 80 se establecen las obligaciones de adoptar medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura, y en el cual pues propiamente son las bases todos los instrumentos internacionales en materia de tortura para que en nuestro país con posterioridad se realice o se crea la propia ley contra la tortura, ¿no? En el sistema universal tenemos a la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes y también ese protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Al igual tenemos los principios
relativos a la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos crueles, penas inhumanos y degradantes, ¿no? En el sistema propiamente americano tenemos a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ¿no? Sobresale también en este tema lo que es el Protocolo de Estambul, el cual va a ser una guía que contiene las líneas básicas de estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica, psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima o bien haya sido maltratada, ¿no? Tanto física como psicológicamente. Su aplicación requiere conocer en un contexto en el que se dan los hechos, es decir, realizar una investigación psicosocial, puesto que cada caso es muy diferente, ¿no? Este manual para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes fue elaborado por 75 expertos, representado por más de 40 organizaciones de 15 países y fue presentado ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año de 1999. Nuestro país lo adopta hasta el año 2000, por eso del 2000 a la fecha, al 2020, ha disminuido propiamente este delito a comparación de los años 80 o 90, en el cual su índice era un poco mayor, ¿no? En nuestro país la situación en relación a lo que es la tortura, ¿no? Era muy común de que a esas personas que eran detenidas, que eran trasladadas a algún centro penitenciario o algún centro especializado para adolescentes, los obligaban prácticamente a firmar hojas en blanco, ¿no? En el que se autoincriminaban, ¿no? Y con el fin propiamente de que eran considerados como culpables por determinados hechos, ¿no? Y los responsables de esa tortura pues eran los servidores públicos de los diferentes dependencias, como son policías, ¿no? Como son también personal de migración, ¿no? Guardia Nacional, ¿no? Policía municipal, policía estatal, ¿no? Y un indicador que sirve de parámetro para determinar la efectividad de la norma en la prevención y erradicación de la tortura, pues es el número de sentencias en contra de servidores públicos que han cometido este tipo de prácticas para obtener información propiamente de las personas que cometió el delito, ¿no? El concepto de tortura viene señalado en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, y debe entenderse como todo acto en el cual infrinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos, mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o de una confesión de castigarla por un acto que haya cometido, ¿no? O que se sospeche que haya cometido, ¿no? También tenemos que en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, en el artículo 7 y 10 también hace referencia a ello, el artículo 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el artículo 2 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ¿no? Propiamente también debemos de conocer qué son los tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Y son todos esos actos que agreden o maltratan intencionalmente a una persona. Estas acciones buscan castigar y quebrantar la resistencia física y emocional de la persona, ¿no? Y esto viene señalado en lo que es propiamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 5,
y el artículo 1 también de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes también lo contempla, el artículo 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y como ya lo referí, también el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También debemos de conocer qué son los tratos degradantes, y son todos esos actos que provocan miedo, ansia y sentimientos de inferioridad con el fin de humillar y degradar y romper la resistencia física y moral de la víctima, ¿no? Y dentro de la normatividad de carácter nacional propiamente de nuestro país en este tema de tortura, pues lo señala la Ley General para prevenir, investigar y sancionar y erradicar el delito de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. También la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública también señala aspectos en uno de sus artículos enfocado a lo que es la tortura. ¿Por qué? Porque todos el personal de seguridad pública debe de evitar este tipo de hechos, ¿no? Evitar actos constitutivos de tortura, ¿no? En la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, en el artículo 24 señala que comete el delito de tortura el servidor público que con el fin de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal, como miedo intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva o por razones basadas en discriminación o cualquier otro fin, ¿no? Cause dolor o sufrimiento físico o psicológico a una persona, cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psíquica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, y también que realice un procedimientos médicos científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo, ¿no? En el artículo 25 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, también contempla de que este delito de tortura también lo puede cometer el servidor público, ¿no? Y también cualquier persona que en un grado de autoría o participación intervenga en la comisión de este delito de tortura, ¿no? Y el artículo 26 de la ley refiere que se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión, ¿no?, al servidor público que incurra en algunas de las conductas señaladas en el artículo 24 de esta ley que hace un momento referí, ¿no? Y al igual tratándose de particulares, se le impondrá a la persona de 6 a 12 años de prisión. En el artículo 27 señala que se va a aumentar esa pena privativa, esa pena de prisión cuando la víctima sea niño, sea niña o bien sea adolescente. Al igual cuando la víctima sea una mujer embarazada, cuando la víctima sea una persona con discapacidad, cuando la víctima sea una persona adulta mayor, cuando la víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual, o bien cuando la víctima propiamente es algún migrante o es un afrodescendiente, ¿no? Entonces ahí va a aumentar la pena de prisión para ese sujeto activo. Al igual cuando esa víctima tenga condición de periodista, ¿no?, o de alguna persona defensora de los derechos humanos, ¿no?,
También cuando la víctima tiene identidad de género o de orientación sexual, ¿no?, diferente, y los autores y partícipes que cometan el delito de tortura con el propósito de ocultar información o impedir que las autoridades competentes tengan conocimiento sobre los hechos que conduzca a la investigación del delito, ¿no? Al igual, la ley reconoce en su artículo 28 que las penas previstas en el delito de tortura se pueden reducir hasta una tercera parte siempre y cuando los autores o partícipes del delito proporcionen a la autoridad competente información de la persona. Se le aplicará una sanción de 3 meses a 3 años de prisión, ¿no? En sí, este es el tema propiamente de lo que es la tortura, y que aunado a ello hay muchas personas que en su momento tanto cometieron una conducta delictiva y fueron detenidos, posteriormente llevados al área de separos preventivos, donde ahí el personal de instituciones policiales los torturaron de las formas que en esa época eran más utilizables, ¿no? Déjenme comentarles de que yo conocí a una persona que me relató cómo lo torturaron y me decía que lo habían envuelto en una colchoneta, ¿no?, y que lo hicieron como taquito y posteriormente lo golpearon. Esto con el fin de que no quedaran marcas en su cuerpo, y que a consecuencia de ello, por las fuerzas que hizo, pues tiene una hernia de ombligo como consecuencia de esos actos propiamente de algunos servidores públicos, y que hoy en día pues sabemos de que es un delito, ¿no? Entonces todo servidor público debe de evitar este tipo de hechos, ¿no? También es importante conocer el tema de grupos vulnerables en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, porque como ustedes ya saben, los adolescentes están incluidos dentro de esos grupos vulnerables, al igual los niños y las niñas, ¿no? En el estado vulnerable del adolescente, pues se consideran aspectos del estado emocional, aspectos hormonales del adolescente, que le hacen estar en una situación de desventaja, en una situación vulnerable, la cual aumenta considerablemente cuando el joven pertenece propiamente o pretende reconstruir su propia identidad, ¿no? Hoy en día, ¿qué vemos? Que esos adolescentes copian identidad de diferentes artistas o de diferentes personajes importantes para ellos, ¿no? Y que para lograr entender este tema de vulnerabilidad en el adolescente es indispensable saber cuáles son esas características cognitivas, emocionales, morales que el adolescente desarrolla durante esa etapa de su vida, ¿no? Y que pues se deben de considerar aspectos relevantes, ¿no?, en cuanto a la impartición de justicia para evitar violaciones a derechos humanos, atendiendo que el adolescente pertenece a ese grupo vulnerable, ¿no? Hoy en día tenemos diferentes grupos de personas que se encuentran en situación diferente a las otras y que son considerados que son grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres embarazadas, como los adultos mayores, las personas indígenas, las personas con discapacidad, las personas con VIH-Sida, las personas que pertenecen a una diversidad sexual, las personas con adicciones. Las personas hoy en día están incluidos dentro de los grupos vulnerables, las personas con COVID, ¿no?, atendiendo de que propiamente por la situación que estamos pasando, pues adquirieron esa enfermedad y que están en tratamiento y que muchas veces
pues también sufren discriminación por parte de la sociedad o bien por parte del sector médico de los diferentes hospitales, ¿no? Es importante que los adolescentes en situación de vulnerabilidad, bajo medidas sancionadoras, se les garantice que no serán discriminados por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, orientación, preferencia sexual, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión o cualquier otra razón que tenga como objeto anular o menoscabar el derecho o libertades propiamente de cualquier persona, ¿no? Por ello debemos de tener bien presente, como ya lo referí, los derechos humanos para evitar violaciones a los derechos de esas personas que pertenecen a grupos vulnerables, dentro de ellos el de los adolescentes. Ha terminado el video 6 de 7 del segundo módulo del curso de especialización para operadores en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Si ya estás listo, responde la evaluación. Recuerda, una vez que inicias a responder, no puedes pausarla o posponerla. No olvides suscribirte al canal para ver otros videos interesantes. Mucho éxito y recuerda, trabajamos para ti con profesionalismo para transformar.